Hola, 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 ¿cómo están? Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Bienvenidos al FestiGame Colombia, por lo menos bienvenidos por mi parte. Un gran placer estar aquí. No crean que lo digo en todos lados, pero realmente aquí en Colombia es un país que yo quiero muchísimo. Esta es la primera oportunidad que me toca venir de trabajo, digamos. He venido por placer, por grandes amigos que tengo aquí. Y bueno, hoy veo que tengo mucho más. Así que un gustazo estar compartiendo con ustedes. Gracias por haber venido a esta pequeña charla un poquito más íntima. Donde, bueno, la idea básicamente es contarles un poquito quién soy y cómo he llegado a hacer tantos trabajos tan interesantes como, por ejemplo, poder prestarle mi voz al sargento Marcus Phoenix. Yo empecé a trabajar, mejor dicho, yo empecé desde toda mi vida, me he expresado a través de la voz. Yo era el clásico que imitaba a los maestros en la escuela, que imitaba a los personajes de la caricatura, que imitaba a los amigos, pero siempre como un juego, conjuntamente con la música, que también es una gran pasión mía. Y ya desde muy chico cantaba y hablaba y hacía tonterías, como bien les digo. Pero bueno, no fue hasta mis 14 años que realmente alguien que sabía de esto me escuchó con estas jugarretas que yo hacía y bueno, y me dijo que podía convertirse en algo más que una diversión, que un juego, y así fue que yo empecé a hacer mis primeras grabaciones. Como yo vengo también, la música la he desarrollado paralelamente, entonces siempre mi pasión ha sido a través de la grabación. Soy un locutor y un actor de doblaje que prácticamente no he hecho radio como conducción, digamos, o en vivo al aire, sino que desde mi comienzo de la carrera siempre he hecho identificaciones para estaciones de radio, comerciales, y en ese ámbito me he movido desde los comienzos de mi carrera, pero siempre con esta locura de las voces, de las imitaciones, y de jugar y expresarse a través de la voz. Entonces, luego de muchos años de carrera como locutor comercial en mi país natal, en Argentina, pues decidí trasladarme a México para darle seguimiento a esta pasión por el doblaje que yo siempre había tenido. Y bueno, considero que México es la cuna del doblaje. De hecho, ahí fue donde se hicieron los primeros doblajes al español, y durante muchísimos años había sido el único país donde se había doblado realmente de una manera muy profesional. Entonces, bueno, llegué a México hace aproximadamente 15 años. Le di continuidad a mi carrera como locutor de comerciales, muchos trailers de película. De repente es también una faceta del trabajo que me gusta mucho, y pude poquito a poco empezar en esto tan maravilloso que es el doblaje. Un oficio, una profesión, una pasión que se aprende de una manera muy empírica, ¿no? Es una cuestión de ir viviendo el doblaje, de ir metiéndose a la sala de grabaciones, viendo y escuchando cómo lo hacen los que saben, y poquito a poco uno va aprendiendo y va desarrollándose en esto. Los primeros papelitos son muy chiquitos, ¿no? Taxi, o a dónde lo llevo, o qué se va a servir, el mesero, el taxista, cosas muy simples. Y poco a poco, bueno, los papeles fueron llegando a mi carrera. Yo siempre digo que el éxito que he tenido se debe a que uno está un poco loco. Esto no se puede hacer, por lo menos de la manera que yo lo hago, con personajes tan diferentes, sin una dosis de esquizofrenia ahí un poquito bien controlada y bien manejada. Y es lo que me ha permitido prestarle voz a diversísimos personajes, como por ejemplo de los que yo atesoro con más cariño, ser por ejemplo la voz al español del Pato Lucas, un personaje legendario, ¿no?, de los dibujos animados que uno veía desde que tengo uso de razón, y de repente poder hacer nuevos proyectos o inclusive doblar las clásicas caricaturas del Pato Lucas que uno veía desde chico, es algo que a uno lo llena de satisfacción, ¿no? Si el Pato estuviera aquí, por ejemplo, diría: ¡vaya, eres despreciable! ¡Qué bueno que aquí en Colombia no es temporada de patos y saben reconocer a una verdadera estrella de la comedia como yo, el Pato Lucas!
podcast. Y son personajes que requieren muchísimo esfuerzo, un personaje que grita, que se vuelve loco, y uno detrás del micrófono también suda y también con la Z escupe uno todo el atril, todo el libreto, pero bueno, cuando uno siente una verdadera pasión por lo que hace, así debe ser, uno no puede escatimar esfuerzos. Personajes que yo admiraba desde muy chico, por ejemplo, como sé que lo son aquí en Colombia también, muy fanáticos del Chavo del Ocho, por ejemplo, en Argentina también lo somos, y yo desde que se estrenó en mi país natal, me identifiqué mucho, me hice muy fanático de la serie, y en particular de un personaje como lo es Kiko, y bueno, me fascinaba. De hecho hablaba yo todo el día como Kiko cuando tenía 8 o 9 años, tan es así que mi papá inclusive en un momento dado pensó en mandarme a un psicólogo porque pensó que me estaba fallando algo. Yo creo que muchos no se equivocó, pero lo bueno fue que unos 20 años después de todo aquello, en México tuve la fortuna de ser convocado para prueba de voz para el profesor Girafales. No sé qué me habrán visto, pero se les ocurrió, y entonces ahí yo les pedí la oportunidad de hacer la voz de Kiko. La prueba, me habían dicho que era un personaje muy complicado, se habían estado haciendo muchísimas pruebas, y don Roberto Gómez Bolaño pues no se decidía por nadie, no escuchaba una voz que para el creador del personaje realmente le diera el feeling. Yo di mi prueba con mucha ilusión, pero también a la vez con mucha humildad, y bueno, y tuve la fortuna de que don Roberto personalmente me escogiera para hacer la voz de Kiko en los dibujos animados del Chavo del Ocho, y bueno, hice ese personaje en todas las temporadas, inclusive en las 2 últimas temporadas también me confiaron el personaje del señor Barriga, así que bueno, un sueño también de niño hecho realidad, poder prestarle mi voz a un personaje que yo he admirado tanto durante toda mi vida, ¿no? Y si él estuviera aquí, ¿qué diría? Diría: ¡ay, ya cállate, que me desesperas! Tú nada más hablas y hablas, y estos compas vienen a escuchar las voces, no tus tonterías. No me simpatizan. Entonces son personajes gracias, son personajes que a uno lo divierten y que lo llenan de satisfacciones, también personajes nuevos pero que se han convertido en clásicos, como por ejemplo un personaje muy recordado de Disney, como es el tiburón Bruce de Buscando a Nemo, ¿no? Aquel que decía: hola, soy Bruce, que hace un par de bocadillos con usted esta parte de esta zona. Y recuerden, los peces son amigos, no comida. Gracias. Y personajes que van quedando, que se van convirtiendo ya como en clásicos con el correr del tiempo, ¿no? El caso de Diego en la Era de Hielo. Manny, sí, ya vieron quién está aquí, es un bodoquito de Colombia. Así que de puntitas, gatita. Un personaje también que ya me acompaña desde varias películas. Personajes de otro carácter también, por ejemplo, como Thorin en la saga del Hobbit, Thorin Escudo de Roble, en fin, son tantos y tantos personajes, pero siempre están estos clásicos que a uno lo marcan. El caso también de una serie que me atrapó desde su estreno allá por los comienzos de los 90, y de la cual también me hice muy fan, que seguramente aquí hay muchos fans también, como lo es Los Simpsons, ¿no? Una serie ya emblemática que va por su temporada 25 o algo así, y donde, bueno, tuve la fortuna de ser invitado por Humberto Vélez, ese gran actor de doblaje y director, a participar en la serie después del fallecimiento de uno de los grandes de este métier, como lo era el señor Carlos Petrel. Y bueno, por una cuestión de timbre de voz, a mí me había tocado ya varias veces hacer personajes que él había hecho, y ahí fue donde a Humberto se le ocurrió que podía yo cubrir el personaje del abuelo de los Simpsons. Entonces me convocó para la serie, y yo fui con mucho miedo, pero también muy halagado por semejante invitación, y bueno, y tuve la oportunidad de prestarle mi voz al abuelo desde la temporada
16, yo creo. También un super personaje. Y luego con el cambio de voces que hubo, la nueva directora, que era otra gran actriz, Marina Huerta, confió en mí para darle voz a, en total, 7 personajes en la serie: el abuelo, Krusty, Willy, el profesor Flink, Serpientes, el papá de Milhouse, el gordo Tony, bueno, varios. Otro sueño también hecho realidad. Y bueno, cuando yo pensaba que había hecho prácticamente todo lo que se podía hacer dentro del campo del doblaje y de las voces, llega la convocatoria para el trabajo en videojuegos, un campo que no se trabajaba en México. Como ustedes saben, hasta hace pocos años relativamente, los videojuegos se veían o en idioma original subtitulado, o cuando estaban doblados al español, estaban doblados en España, en el español ibérico, digamos, que manejan ellos, que de repente para nosotros los latinos nos resulta un poquito extraño, un poquito difícil de identificarnos, y sobre todo para los gamers, ¿no? Que estás ahí como de repente jugando 3, 4 horas y Jolines y joder y coño, te he de matar y vosotros y no sé qué. Entonces, como que afortunadamente en este caso Microsoft se dio cuenta que nosotros los latinoamericanos representábamos un mercado mucho mayor que el de España en sí, y se dieron cuenta que bueno, que nuestra forma de hablar es muy diferente a la de España, si bien el idioma se llama igual y se supondría que es el mismo, pero la verdad que no. Entonces bueno, la primera experiencia que hicimos aquí en México fue Halo 2, creo, donde hice ahí algún personaje, no recuerdo bien, uno de estos con casco, y luego al poco tiempo me convocan para un videojuego del cual nadie sabía nada porque era la primera edición. Halo, mal que mal, ya gozaba de mucha fama, y cuando me dijeron mire un personaje para Halo, dije bueno, por lo menos lo conocía. Yo en lo particular debo confesar que no soy muy fanático de los videojuegos. Soy de una generación que empezó con el Mesa Pong, que solamente tenía una ruedita, entonces ahora con 10 botoncitos por joystick me complica un poco. Sin embargo, bueno, me convocan, me presentan a este personaje y me dicen, esto es lo que tienes que hacer, es un videojuego nuevo y se llama Marcus Phoenix. El trabajo es muy duro, el trabajo de doblar videojuegos es muy arduo, porque no contamos con los elementos con los que se cuenta para doblar una película o una serie o un dibujo animado, donde nosotros por lo menos contamos con la imagen, estamos viendo la expresión, estamos viendo el contexto, estamos viendo lo que pasa. En el videojuego no, por una cuestión tecnológica y también por una cuestión de confidencialidad, no contamos con esos elementos, solamente tenemos los diálogos solitos, pegados en inglés. Entonces hay que escucharlo y reinterpretarlo, frase por frase. Como les comentaba en el saludo que les di acá en el escenario principal, también es un trabajo muy largo, son muchísimas frases. En la última entrega fueron unas 3000 frases las que me tocó grabar. Las frases a su vez deben de hacerse en varias intenciones, porque es lo que le da un poco la credibilidad al videojuego de cuando ustedes lo están manipulando. Qué sé yo, por darles un ejemplo, ¿no? Si Marcus dice al suelo, debe de decirlo por lo menos unas 3 veces, porque debo de decirlo al suelo, ¿no? Para cuando estamos en una escena de batalla y nos están cagando a tiros. Entonces es una intención. Otra intención, si tengo a mi compañero al lado, le digo al suelo, ¿no? Y otra es si estamos en una emboscada y rodeados y no queremos levantar mucha bulla, entonces debo decir al suelo. Entonces imagínense lo que es de esas 3000 frases, 3 veces cada una, y buscar la manera mediante la cual esto no se escuche como algo monótono, ¿no? Que no se escuche como un tipo que está sentado 3 días en una silla frente a un micrófono diciendo frases y frases y frases, sino que tenga esa cuestión vivencial que haga que cuando ustedes están jugando el juego realmente sientan que Marcus está viviendo esa situación. Para mí eso se
fue muy difícil, sobre todo en el primer juego, porque como les comentaba, solamente contábamos con las frases y no había el audio y no había mucha más referencia. La sorpresa muy linda fue cuando llegó a nuestras manos el primer Gears, hecho por nosotros, doblado por nosotros, y lo pudimos ver, lo pudimos jugar, y ahí pudimos entender mucho mejor de qué se trataba. Entonces, si ustedes prestan atención y oído fino, ahora que vuelvan a repasar los juegos, se van a dar cuenta cómo a nivel de doblaje, por lo menos hablando a título personal de Marcus, hay una evolución, hay un perfeccionamiento del personaje del primero al tercero, porque uno lo va conociendo, uno ya lo ve, uno ya ve cómo actúa, y entonces fui pudiendo dotarlo de una personalidad muy particular, una personalidad que no solo tiene que ver con Marcus, sino también con nosotros los latinos, ¿no? La forma en que él, la ironía que maneja, el sarcasmo que maneja, el humor que maneja, muy ácido, muy... es parte de un trabajo no solo mío como actor, sino también del director y de los guionistas, también adaptando un poco las palabras y la terminología a un español que nos identifique un poco a todos. Y entonces eso es lo que Marcus Phoenix, lo que yo como actor le he podido aportar a Marcus Phoenix, ese humor ácido, esa personalidad bastante irreverente, y bueno, un personaje que al día de hoy me ha dado muchísimas satisfacciones, como por ejemplo poder estar aquí con ustedes, y entonces yo quería aprovechar la oportunidad para contestar algunas preguntas o algunas dudas que de repente ustedes pudieran tener de cosas que a mí se me puedan pasar. Ustedes son los fans, ustedes son los que realmente lo disfrutan, son los gamers, y para mí dentro de mi carrera solo me resta decir que a Marcus lo que más le tengo que agradecer es la posibilidad de haberme puesto en contacto con los gamers, que son fans realmente muy dedicados a lo que hacen. Por supuesto que tengo fans para todo lo que yo desarrollo, no solo como actor de doblaje, sino como locutor. Yo soy la voz de programas como Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, Pequeños Gigantes, en fin. Pero realmente la entrega de los gamers como fans es algo que a mí me llena de satisfacción, y por eso quiero aprovechar no solo para agradecerles, sino para contestarles algunas preguntas.